Pues la reflexión de hoy la he titulado Para ser libre, mejor sin condicionamientos. Imagina que estás buscando pareja. No sabes qué quieres, pero algo te dice que necesitas una mujer o un hombre para realizar lo clásico, casarte y tener hijos. Continuar la especie. La encuentras y decides montártelo con lo que tú crees que es tu otra media naranja. Habrás tenido suerte o no. Pero es evidente que a pesar de tus expectativas con el tiempo, te das cuenta de que no acaba de ser la pareja para toda la vida. Y entonces rompes. ¿Qué ha pasado aquí? Si creíais que estabais hechos el uno para el otro, pues es muy sencillo. Tu personalidad. De ella, o quizás la de los dos, erais muy diferentes. Te ha faltado suficiente madurez como para ceder y comprender que hay diferencias entre las personas, y es entonces cuando decides que no hay futuro. En definitiva, alguien, o los dos, ha decidido romper. No lo sabemos, pero en el fondo la cuestión es que lo que se está buscando es libertad para ser uno mismo, por lo que la convivencia te condiciona. Si seguimos con el razonamiento, veremos que desde la infancia cualquier paso que damos nos condiciona. Se está formando una personalidad. En otras palabras, un cuerpo virgen que acaba de nacer se está dotando de la mente. Si no éramos únicos físicamente al venir al mundo, más únicos los vamos a ser con ella. La mente es distinta del cerebro. Este viene con la máquina total, mientras que la mente se va formando con el tiempo y nos va condicionando poco a poco. Al final no sabemos qué ha pasado, pero nos encontramos que hemos ido creciendo y queremos ser libres. Libres para poder hacer y ser lo que queramos. Cosa imposible, pero hay aproximaciones. En otras palabras, ¿cómo quieres ser libre si estás pendiente de lo que puedan pensar los demás sobre ti? ¿Puedes ser libre si te importa el número de me gustas que en redes sociales van a poner en tus publicaciones? Si estás todo el día pendiente de lo que digan de ti en las redes, tus familiares, amigos, vecinos o conocidos, ¿cómo puedes considerarte libre si buscas la aceptación de gente mediocre? El mismo trabajo te condiciona. Tienes que estar pendiente de tus clientes o de tu jefe. Si buscas notoriedad, eres esclavo de ella. Para ser notorio, tienes que saber que vas a ser esclavo de ello y decir lo que los demás esperan que digas. Seamos claros. Cuando más notoriedad quieras, menos libre serás. Lo mejor, escuchar, comprender, tener ideas claras, aplicar el pensamiento crítico, ir algo más a la tuya, no a la de los demás. Que entonces no puedes tener pareja ni hijos, que no puedes esperar los aplausos de los otros. Y si fuera esto la trampa que nos ha puesto a la mente, son trampas que vienen a ensalzar el ego. Y si mientras tanto descubrimos el camino que nos puede llevar a otro estado, puede ser triste, pero quizás sea el nuevo camino. Puede que con el tiempo encontremos otra salida. Seguro que la hay, pero nunca puede ser la que llevamos ahora. Continuamos con la deriva zombie y nos planteamos cosas. Te doy alguna pista, es muy difícil ir un poco más allá del pensamiento que te hace la mente. Pero no hay más remedio que hacerlo. Quizás entonces descubramos qué es ser libre. ¿Quieres ser libre? Pues tendremos que renunciar a muchas cosas de las que te dicta la mente y puede que en algún momento descubramos qué es la verdadera libertad. Entonces te preguntarás, ¿para qué quiero publicar estas reflexiones? Pues en primer lugar me sirven para aclarar mis ideas y en segundo, al publicarlo en internet, espero que algo de ello me trascienda. En la red
hay visos de eternidad. Y también, si alguien tiene curiosidad, puede verlo. Por lo tanto, calladito y con humildad, pero sí diciendo lo que pienso en estos momentos sin más pretensión.